Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a continuar con la creación de cajones. Nos quedamos en la parte donde ya teníamos la estructura de nuestra cajonera y básicamente es toda la estructura de la cómoda. Bien, para crear mis cajones voy a realizar el siguiente procedimiento. Voy a realizar las mediciones internas que tengo disponibles. Ustedes pueden observar que en este caso tenemos una altura interna de cajonera de 688 milímetros, un ancho de 476. Recordemos que nuestro fondo de mueble va a tener 500 milímetros y en este caso, como voy a crear otro cajón organizador, tiene 476, es decir, tiene prácticamente las mismas dimensiones en ambos lados. ¿Cómo voy a crear mis cajones? Con estos datos que tengo voy a realizar todos los cálculos que ya les enseñé en el video anterior, en donde explicaba cómo estructurar sus cajones y cómo realizar los cálculos para obtener cajones. Así que primero voy a crear mis cajones pequeños. Para crear mis cajones pequeños lo único que debo hacer es recordar mis fórmulas y como yo ya los tengo calculados voy a proceder a crearlos. Con la herramienta R de rectángulo voy a crear el ancho primero de mi cajón, voy a digitar primero el ancho, que es en este caso 452 milímetros, punto y coma. Va a tener un fondo de 46 centímetros o 460 milímetros y le digo OK. Como los cajones organizadores tienen un alto total de 10 centímetros o 100 milímetros, le voy a dar esa profundidad y voy a decirle que extruye esto 100 milímetros y listo. Ahora voy a crear lo que es primero el fondo de mi cajón. Recordemos que los fondos de cajones deben tener por lo menos 5 milímetros, o al menos así los construyo yo en mi taller. Y le voy a decir que se extruye en este caso 5 milímetros. Ahora voy a crear los frentes de mi cajón de la siguiente manera. Y como estoy trabajando con madera o melamina de 16 milímetros, voy a escoger ese espesor. Ahora voy a duplicar este frente. Y listo. Ahora es el momento de crear lo que viene a ser los laterales. Y como ustedes pueden ver, es una forma muy sencilla de crear los laterales. Y listo, ya puedo borrar mi cubo principal y ahora voy a crear el duplicado para completar mi frente. Y listo. Como es un cajón organizador voy a duplicarlo porque necesito 2, pero voy a duplicar esto por 3. Es decir, voy a tener 2 copias más para después yo crear mi último cajón. Listo. Bien, para crear nuestros organizadores o cajones organizadores, estos deben tener varias secciones en las cuales se puede organizar. Para este caso voy a duplicar mi lateral 2 veces más para de esta manera tener así, o voy a crear de esta manera los organizadores. Noten ustedes que ahora ya tenemos 3 espacios disponibles en un cajón organizador, en los cuales se puede guardar, por ejemplo, en un espacio gorros, en otro guantes, y en otro, como es un bebé, se podrían guardar escarpines o cosas pequeñas o ropa pequeña. Y listo, ya tenemos un cajón organizador. Para crear mi segundo cajón organizador, recordemos que también se debería guardar aquí documentos personales. Entonces le voy a dar, en este caso voy a duplicar primero este elemento y le voy a decir que se mueva 35 centímetros o 350 milímetros. En este espacio creado ya se puede guardar lo que viene a ser carpetas, documentos personales, archivos pequeños, y es decir, cosas que no requieran de mucho, documentos de formato de tipo A4. Bien, como este cliente también requería compartimentos pequeños para guardar joyería conforme vaya creciendo el bebé, como pulseras, cadenas o aretes, vamos a crear en este caso 2 compartimentos de la siguiente manera. Voy a extruir 16 milímetros y voy a crear este nuevo componente. Voy a moverlo. Y ya tenemos un compartimento, y voy a duplicar para tener en este caso 3 compartimentos en donde se puede guardar lo que viene a ser aretes pequeños, se pueden guardar pulseras o ese tipo de bisutería. Listo, es hora de darle nombres a mis cajones. En este caso voy a crear las etiquetas de los cajones, como son los frentes, también los laterales,
Y adicional a ello voy a crear lo que son divisiones y voy a crear también la etiqueta de fondos. Ahora voy a bautizar a mis cajones con esas etiquetas. Bien, antes de acomodar mis cajones, como resultado final voy a pintar primero mi mueble para que de esa manera no pierda tiempo más luego pintando el mueble. ¿Cómo se pintan los muebles utilizando los materiales? En este caso vamos a utilizar las melaminas de maciza, y como mi cómoda es blanca en su mayoría y la estructura principal es de melamina blanca, voy a tomar ese color. Noten ustedes que simplemente para colorear de blanco lo que se utiliza es seleccionar el color requerido y simplemente seleccionar el elemento que vamos a pintar de blanco o que queremos pintar. Yo en este caso voy a pintar lo que viene a ser la estructura principal. Los zócalos y lo que es fondo van a ir de otro color, pero la estructura principal de lo que viene a ser cajones también va a ser blanco. Para el caso de fondos voy a utilizar un fondo de tipo cedro y de esta manera voy a laquear lo que son fondos de cajones y el fondo de mi mueble. Bien, una vez que yo ya realice este procedimiento, como no se nota la veta de la madera, voy a edición y voy a escalar lo que viene a ser el material a 1000 y listo. De esta manera ya se aprecia mejor el material que estoy utilizando y noten ustedes que va tomando otra tonalidad. Para el caso de las divisiones, lo que yo voy a realizar es pintarlas en la vida real de un tipo dorado. En este caso el haya va a pasar como dorado en las divisiones internas y para mí está bien en este caso. Listo. Ahora es el momento de poner los cajones en su sitio. Para ello vamos a crear un grupo aquí, un solo grupo, y para mi otro cajón va a ser lo mismo. Y listo. Ahora es momento de instalar estos cajones de aquí y nos ubicamos desde un punto hasta, en este caso, este punto de acá, y es hora de mover en este caso 12 milímetros, que va a ser la regla que voy a utilizar, y mover hacia abajo entre el espacio que va a existir entre el cajón y la tapa superior va a ser de 20 milímetros, y también va a ser el espacio que va a existir entre cajón y cajón. Voy a hacer lo mismo con mi otro cajón y tenemos casi completado ya lo que son las etapas de cajones. Y listo. Ahora vamos a nuestra vista de rayos X para ver cómo nos queda, y noten ustedes que aquí tenemos un espacio que es siempre necesario que exista entre el fondo y la tapa posterior, en este caso de mi cajón. Siempre debe haber esos espacios porque recordemos que son cajones de ropa y a veces se suele trabar la ropa, pero siempre cuando ustedes diseñen cajoneras debe haber o existir ese espacio. Es por eso que en la fórmula que les expliqué reducíamos siempre 40 milímetros del fondo total. Bien, eso es lo que respecta en este caso a los cajones organizadores. Y ahora, para yo crear, como yo necesito aquí 3 cajones más que cubran este espacio, lo que voy a hacer es medir mi nuevo espacio disponible, porque recordemos que al existir esta nueva cajonera se va a complicar las cosas si es que ustedes no hacen primero los cajones pequeños. Recordemos que como estamos realizando una cajonera asimétrica, es decir, con cajones organizadores y luego con cajones de tipo ropero, se rompe la simetría y los cajones se vuelven a redimensionar. En este caso vamos a medir el espacio interno, que son 568 milímetros, y vamos a crear en cambio nuestro nuevo duplicado. Recordemos que este cajón era un cajón de la copia de Helios y me falta acomodarlo o pintarlo. Bien, para insertar o crear lo que viene a ser los 3 cajones, lo que yo voy a hacer es realizar el cálculo
que se requiere en este nuevo espacio de trabajo. Como ya tengo las medidas y el fondo no va a cambiar al igual que el ancho, solo necesito la altura para mis cajones. ¿Cómo hago eso? En las fórmulas que yo ya les había compartido, ya he resuelto la fórmula y me da que yo necesito en este caso cajones de 16.2 centímetros de alto o 162 milímetros. ¿Cómo escalo eso? Recordarán en una clase anterior que les había enseñado cómo configurar lo que viene a ser el SketchUp. Previamente habíamos instalado el Freedo y como yo ya tengo instalado el Freedo, simplemente le pulso S para que escale en este caso la altura de mi cajón. Así que me coloco en esta parte de aquí, en esta rejilla azul, y en este caso en la sección blue doy un clic ahí, pulso Tab y me dice que inserte los valores que yo requiero. En este caso son 162 milímetros y le doy OK. Noten ustedes que nuestro cajón ha crecido en altura y es de la altura que nosotros requerimos. Para ello vamos a comprobarlo. Nos colocamos con la herramienta medir y verificamos. Noten ustedes que ya tenemos una altura final, incluido el fondo, de 162 milímetros y que la melamina tiene que estar cortada a 15.7 centímetros o 157 milímetros. Bien, una vez que hacemos eso, vamos a crear los duplicados, en este caso 2 duplicados más. Con la herramienta mover vamos a duplicar en este caso y hacemos de la siguiente manera. Como el espacio que debe haber entre cajón y cajón son 20 milímetros, digitamos 20 y realizamos y volvemos a repetir en este caso el proceso. Movemos de nuevo 20 milímetros hacia arriba y pulsamos seleccionar. Ahora vamos a mover todos estos cajones en el espacio requerido. Seleccionamos en este caso desde un punto y vamos a colocar esto en nuestra cajonera. Recorremos en este caso 12 milímetros y como debe existir aquí también 20 milímetros, voy a recorrer hacia arriba 20 milímetros y listo. Noten ustedes que los cajones ya nos quedaron perfectamente alineados y perfectamente instalados, y eso lo podemos comprobar con nuestra vista de rayos X. Al ser cajones simétricos o 3 cajones simétricos, la fórmula empieza a funcionar, en este caso a la altura desde el final de este cajón. Vamos a medir los espacios para corroborar la información. Y en este caso noten ustedes que tenemos 22 milímetros, es decir, tenemos 2 milímetros más de excedentes. Cuando yo realicé el cálculo me daba un total de 16.2 y algunos decimales más. En este caso, cuando nosotros tenemos decimales que tienden a subir hacia arriba, es decir, para tener un 16.3, lo que nosotros es siempre recurrir al redondeo, pero hacia abajo, no hacia arriba, es decir, al inmediato inferior. Es por eso que aquí tenemos un descuadre de 2 milímetros, pero es muy tolerable. En la vida real ya se va a corregir eso, o verán cómo se corrige ya con la instalación de todas las tiraderas. Noten ustedes que ahorita tenemos un espacio mínimo que debe existir siempre entre cajón y cajón de 20 milímetros, y eso es todo para lo que es la creación de cajones. Noten ustedes que crear los cajones en el SketchUp no es nada difícil, es algo muy simple. En el siguiente video veremos todo lo que son, cómo crear las tapas, y en un próximo video más veremos cómo se crean, en este caso, la repisa y las puertas, que no es nada del otro mundo. Pero en conclusión tenemos que tener en cuenta que para nosotros crear nuestros cajones debemos saber cómo estructurarlos y debemos obtener las medidas con las fórmulas que yo ya les compartí, y eso es básicamente todo el modelado de cajones en SketchUp en 3D.